Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy miércoles 10 de julio del año 2019, estar con ustedes para acompañarlos y por supuesto para que ustedes me acompañen en este camino que hacemos juntos, pero no revueltos, aclarándonos las ideas para que podamos tomar mejores decisiones, para que algún día podamos vivir en esa sociedad en la cual soñamos muchos. ¿Y por qué me atrevo a decir soñamos muchos? Porque hay muchos que se han acercado a mí por distintos medios, ya sea personalmente, cuando me reconocen en la calle o en cualquier otro lugar, no necesariamente en la calle, digo afuera, o me escriben por redes sociales, etcétera. Pero bueno, somos muchos los que pues soñamos con vivir en una Guatemala en la cual podamos convivir en paz, intercambiando, cooperando los unos con los otros de forma pacífica, de forma respetuosa, apreciables oyentes. En fin, el que todo este convivir, todo este compartir, todo este intercambiar nos lleve a poder apreciables oyentes, mejorar nuestra calidad de vida. Y no solo mejorar nuestra calidad de vida, sino vivir la mejor vida posible a nuestro alcance, que por supuesto va a depender también del esfuerzo que cada uno de nosotros quiera hacer primero para aclararse las ideas. No importa lo que usted, el oficio al cual usted se dedique, tiene que aclararse las ideas para poder tomar las decisiones correctas que le permitan alcanzar sus valores y conservarlos. Y así algún día podamos vivir en ese ambiente donde lo que prevalezca es el respeto mutuo a los derechos de los otros y a esos otros exigirles que respeten nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Y pues bueno, apreciables oyentes, es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y además de eso, al conectarme a Facebook, ver que ya hay 12 liberhéroes a quienes voy a mencionar en este preciso instante, al menos aquellos que puedo ver que ya han compartido Todo a Pulmón. Muchísimas gracias a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a Gabo Ovalle, a Raquel Miss Rají Levi, a Michelle Fernández, a Pancho Chisco, a Regina Crespo Bland. También gracias a Salvador Orellana Pontaza y a aquellos que voy a mencionar en este momento, que por medio agradezco los saludos tanto de Salvador como de Michelle. También gracias a Susan Labañino, que espero también esté compartiendo, aunque yo no lo pueda ver todo a pulmón. Gracias a Ana María González de Maldonado, que me cuenta que ya compartió nuestro programa. Por cierto, quiero felicitar a nuestro compañero de equipo, conductor del programa Liberviernes, que se transmite, adivinen cuándo, los viernes, de 6 a 8 de la noche. Quiero felicitar a José Fernando el día de su cumpleaños, que es hoy. Happy birthday, José Fernando, qué alegre que pues bueno, va sumando un día más. Bueno, técnicamente eso es, uno lo que suma es un día más a sus vidas. Pero bueno, apreciables oyentes, después de agradecerles a aquellos que ya están dando la batalla de las ideas, porque no es solo cuestión de aclararse las ideas, sino dar la batalla de las ideas, pues también vamos a, apreciables amigos, en este segmento, que será solo de unos minutos más, les voy a comentar cuáles son los temas que vamos a abordar hoy con Jorge Jacobs. Por supuesto, es inevitable que hablemos
del intento de compra, o como diría el ministro de la Defensa, Luis Ralda, la adquisición de 2 aviones Pampa 3, es inevitable porque hoy se han dado, bueno, desde ayer por la tarde, después de terminar todo a pulmón, pues bueno, no, yo creo que ya lo había mencionado, yo lo mencioné al principio del editorial, que ya el subcontralor había dicho que no era posible hacer esa compra de esos aviones por medio del convenio de 1980 que se había firmado con Argentina. Y hoy, pues bueno, ya la fiscal finalmente apareció, doña Consuelito, la fiscal general, María Consuelo Porras, quien además de eso es la jefe del Ministerio Público, dijo hoy que ya están investigando la adquisición de 2 aviones Pampa 3 que el gobierno de Guatemala negoció con Argentina. Además de que autoridades del Ministerio de la Defensa están reunidos con diputados del Partido Encuentro por Guatemala, precisamente para discutir la adquisición, como la ha llamado, repito, Ralda, de los aviones argentinos Pampa 3. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Significa que al final se les va a caer el negocio? Pues bueno, pareciera ser, principalmente por la declaración que dio el subcontralor ayer de que no se puede hacer esta compra, porque es una compra, no se puede hacer por medio del convenio, y que si lo quieren hacer, tienen que respetar la ley de compras y contrataciones del Estado, para que implica un proceso de licitación y no una compra como que si fuera hecha con caja chica, que fue lo que intentó hacer Jimmy Morales y el ministro de la Defensa. Pero bueno, ya mucho les adelanté yo de este tema, apreciables oyentes. También queremos hablar algo del tema de la migración, porque es interesante que hace un par de días se presentó una noticia según la cual ya hay alrededor de 60 millones de hispanos viviendo en Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? A inmigrantes que han llegado de Latinoamérica huyendo de las condiciones miserables en las cuales están viviendo. Esas que parece no van a mejorar en nuestro país, al menos en el corto plazo, sobre todo si nos ponemos a ver cuáles son las recomendaciones que hacen estos burócratas parásitos de entidades supranacionales, como es el caso del FMI, que ahora, por cierto, hasta se inventan términos que por supuesto son términos ambiguos, esos términos que les encantan utilizar los burócratas de los organismos supranacionales para justificar el terrorismo fiscal. ¿Y a qué se refieren? Ahora, este término de la carga tributaria potencial, imagínenselos ustedes. ¿Cómo va a haber algún potencial de pagar impuestos? Deberíamos estar hablando de un potencial de crear riqueza, deberíamos estar hablando de un potencial de crear fuentes de trabajo productivo, deberíamos estar hablando del potencial que tenemos los ciudadanos de vivir en una Guatemala hermosa, dentro de otras condiciones, no en las actuales, no. Pero a estos señores, ¿qué es lo que les preocupa? A estos señores lo que les preocupa es su buena vida, esa que se la dan a costa de la miseria de los otros. Por supuesto, ellos dicen que promueven por medio de, vamos a ver qué otras cosas, hay otros, ahorita no recuerdo quiénes son. Veamos que lo que recomiendan, como por ejemplo este caso del BID, les mencionaba el tema del Fondo Monetario Internacional. Los del Fondo Monetario Internacional insisten en esa, vamos a ver, esa carga tributaria potencial que implica, y esto es lo más absurdo de todo, imaginen ustedes cómo estarán de trabados estos personajes, y eso es lo que yo no entiendo en los medios de comunicación tradicionales, porque no los cuestionan. ¿Cómo es posible que nos salgan estos señores con semejante absurdo como este que les estoy buscando ahorita? Aquí está. Veamos, FMI llama a la SAT a recuperar capacidades. ¿Para qué dicen? Esta es una nota de prensa libre. Organismo internacional indica que elevar la carga tributaria en el país incrementaría en 0.2 el Producto Interno Bruto. Es una contradicción tremenda. ¿Por qué?
porque el cobro de impuestos no va a incrementar ningún Producto Interno Bruto. ¿Saben por qué? Porque los impuestos se les restan, se les quitan, se les expolian a las personas que con ese dinero podrían estar invirtiéndolo para transformar recursos en riqueza y creando fuentes de trabajo productivo. Entonces es todo lo contrario. Imagínense qué absurdo. No, para lo único que deberían de servir los impuestos es para velar para que se respeten la vida, la libertad y la propiedad de todos, y que aquellos antisociales que violenten los derechos individuales de alguien, sea quien sea este alguien, paguen las consecuencias de sus acciones, o sea, que haya justicia después de que se cumple con el debido proceso y ya sin ninguna duda razonable se encuentra culpable al acusado. Para eso está el gobierno, pero no para estas tonterías. Es que cuando yo leí esto, y además de eso lo leía como el resaltado de la nota de Prensa Libre, me preguntaba, ¿qué habrá pensado Urias Gamarro cuando viene y repite solo esto? Digo, Urias Gamarro porque es quien firma esta nota. Dice, organismo internacional, o sea, ¿qué organismo me refiero? El Fondo Monetario Internacional, que no es el organismo, sino burócratas parasitarios de este organismo, indicaron que elevar la carga tributaria en el país se incrementaría en 2/10 del Producto Interno Bruto. ¡Qué tontería! Es que ya no saben a qué recurrir con tal de justificar el terrorismo fiscal. Y cuando digo a terrorismo fiscal, lo puedo probar. Vean lo que dice aquí esta señora, la jefa de la misión del FMI que vino a evaluar Guatemala, la señora Esther Pérez Ruiz. Vean. En las recomendaciones técnicas, pasan por reforzar las acciones de fiscalización para generar resultados de mayor percepción de riesgo por parte de los contribuyentes. No, señora, aquí no contribuimos. Hay un montón que se han creído ese cuento cuando no se dan cuenta que son obligados a pagar los impuestos, aunque no reciban nada a cambio. Son tributarios, punto. Pero bueno, más aún, Superintendencia de Administración, ¿qué? Tributaria, hasta en el mismo nombre se reconoce, pero como suena más políticamente correcta, llamarles contribuyentes, porque sí, contribuyen para que los políticos puedan mejorar su calidad de vida, para que puedan construir sus casitas, para que puedan darse el lujo de viajar con el dinero que usted está produciendo. Sí, cómo contribuyen para el bienestar de esos otros, los peores representantes de nuestro país, que son quienes llegan al ejercicio del poder gracias a este sistema de incentivos perversos que es el que prevalece en nuestro país. Pero bueno, en fin, para que dicen que la percepción de riesgo, o sea, el riesgo es no pagar los impuestos, porque uno sí que se va a ir preso, aunque no el burócrata corrupto que está pasando a mejor vida gracias a nosotros. Bueno, y que cumplan con sus obligaciones tributarias, la misma contradicción. Entonces, contribuyentes, pero lo que tienen son obligaciones tributarias, como tributarios, en fin. Y hay margen para que la SAC reasigne los efectivos que llevan a cabo estas actividades de control. Más adelante, vamos a ver, creo que es al final de esta nota, regresaba a hablar de la propuesta que les encantan, la que pretende eliminar el debido proceso. ¿Y a qué me refiero? A la propuesta de que, con la excusa que hay un secreto bancario que no existe en nuestro país, lo que hay en Guatemala es un debido proceso con el cual deben de cumplir los burócratas de la SAT, pues bueno, con la excusa de que miren, si nos volamos el debido proceso, oiga, ese al que llamamos secreto bancario, ya vamos a facilitar el terrorismo fiscal, porque fíjense que ustedes en Guatemala tienen que contribuir más al mantenimiento los burócratas del Fondo Monetario Internacional, de los burócratas del BID, de los burócratas del Banco Mundial. Por tanto, tienen que ver cómo le exprimen más dinero a los guatemaltecos que todavía están en Guatemala y no quieren emigrar, que no se quieren ir a trabajar a otros países. ¿Por qué? Pues
no sé, pero mire, a esos que son los que están produciendo, los que podrían estar creando las fuentes de trabajo para que otros de nuestros compatriotas no emigren, a esos veamos cómo los fregamos, pero bien fregados. Pero bueno, en fin, esta es otra de las notas que teníamos para compartir con ustedes hoy, pero para ir terminando, apreciables oyentes, hay otra nota que a mí, fuera de lo del contexto de las elecciones, porque sí, vamos a abordar el tema del contexto de las elecciones. Por supuesto que Jorge más adelante les va a compartir cómo vamos con esta revisión de actas que nosotros estamos haciendo junto con el apoyo de muchos voluntarios de nuestros oyentes, de estos liberhéroes que están revisando junto con nosotros las actas. Pues bueno, hoy, ya que ayer no pudimos hacerlo, hoy Jorge los va a poner al tanto de cómo vamos con la información que tenemos hoy, principalmente de las actas de la capital y el departamento de Guatemala, que son las que más revisión de las que más se han revisado, o sea, las actas de las que más actas revisadas tenemos, a ver, discúlpenme, yo creo que es miércoles y ya anda uno medio cansado, las que más hemos recibido revisadas por nuestros oyentes son actas del departamento de Guatemala y especialmente de la capital. Pero bueno, hay una nota más que al margen que también queríamos comentar porque nos parece una contradicción. Esta de la que se necesita en nuestro país, vean, una entidad, le hace más burocracia estatal, que concentre la promoción para atraer la inversión extranjera directa, IED. Esto según la directora de Pronacon, Francisca Cárdenas. Y bueno, entro en contradicción porque mucho podemos publicitar lo maravillosa que es nuestra Guatemala, pero cuando la gente empieza a averiguar cuál es la realidad y se entera, por ejemplo, que una cosa es la presión fiscal y otra el esfuerzo fiscal que hacemos en Guatemala, un esfuerzo fiscal que es mayor que el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los europeos. Ay, son muy pocos los que deciden finalmente venir a invertir a nuestro país. Entonces, ¿para qué queremos más burocracia estatal si el problema es la burocracia estatal? La burocracia estatal es parte importantísima del problema, es uno de los principales obstáculos que tenemos porque los tenemos que mantener los productivos. Entonces, ¿cómo es posible que con más burocracia estatal estén proponiendo atraer inversiones? Como que, de nuevo, hoy cuando yo leía las notas decía, hoy es el miércoles sin sentido, el miércoles en lo cual lo que leo me parece totalmente absurdo, sin ninguna conexión con la realidad, y pensaba qué fácil es hablar, como fácil es para los candidatos presidenciales, para ambos, pero en particular para Sandra Torres, que por cierto, llama ya la atención a cualquier lugar que va, la señora sabe qué es lo que tiene que decir, y lo va a decir, porque hablar es fácil, ¿no? Pero que lo que uno hable, lo que uno diga, los juicios que uno emita, coincidan con los hechos de la realidad, eso sí amerita un esfuerzo importante, ese que nosotros buscamos en todo pulmón. Pero bueno, yo me preguntaba, y aquí voy a terminar, ¿cuántos realmente le creerán a Sandra Torres todo lo que les está ofreciendo? Y de esto me refiero desde el mismo alcalde de la capital, Ricardo Quiñones, hasta los empresarios a los cuales ha visitado. Habrá alguno entre ellos que le crea, pero no cabe duda que la señora es astuta, como siempre lo hemos dicho. Yo al final espero que acá, en las elecciones del próximo 11 de agosto, prevalezca, apreciables oyentes, la prudencia. ¿En qué sentido? La prudencia de no darle el poder absoluto a nadie, porque como bien lo hemos mencionado hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo, apreciables oyentes,
El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero bueno, yo ya me voy a ir a una pausa, pero antes de hacerlo les quiero dar una buena noticia, que vamos a celebrar los 45 años de McDonald's en Guatemala. ¿Y cómo lo vamos a celebrar? Lo vamos a celebrar con los McMenús dobles a 45 quetzales con agrandado gratis. Sí, señor, 45 años, 45 quetzales y nos obsequian el agrandado. Podemos elegir entre magnífica doble carne, cuarto de libra con queso doble carne y el icónico Big Mac doble de carne. Vamos a celebrar doblemente con los McMenús dobles más agrandado gratis en McDonald's. Vamos a una breve pausa y regreso en unos minutos ya en compañía de Jorge Jacobs. Y por supuesto que lo primero que voy a hacer es agradecerles a los liberhéroes que ya se han unido a los que han compartido todo a pulmón. Y bueno, amigos, antes de felicitar y agradecerle a los liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón, quiero comentarles una nota que me pareció muy, muy importante. Pero bueno, por supuesto, después de darle la bienvenida a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bueno, George, tú y los apreciables oyentes saben que yo generalmente les recomiendo, o sea, todos los días procuro, cuando estoy aquí, alguna vez se me olvida, lo importante, hacerles ver lo importante que es cuidar su aparato digestivo tomando aloe vera gel de ELA, ¿correcto? ¿Sí, George? Sí. ¿Lo hago? Vaya. Pero vean esta nota que encontré, que ya yo lo había escuchado, pero como hoy, pues bueno, me puse al día en algunas lecturas del fin de semana pasado, entre ellas las lecturas de las revistas dominicales en nuestro país, me encontré con una nota que dije, hoy, sin falta, lo tengo que comentar a los oyentes. Esta es una nota que venía en la revista de Prensa Libre, que dice, del estómago al cerebro, dice, investigadores de Estados Unidos encontraron nuevas pruebas, o sea, ya habían pruebas con anterioridad, de que el mal de Parkinson, que afecta a casi 1 millón de personas en el país norteamericano, ¿cuánto será en Guatemala, George? Porque yo sí conozco a varias personas que sufren de Parkinson. Sin ir muy lejos, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, al licenciado Julio Solórzano, se nota que ya está en un estado bastante avanzado del Parkinson. Mi papá también tenía Parkinson. ¿Tu papá también tenía Parkinson? Pues mira esto, a ver, apreciables oyentes, ustedes deben de conocer a más de alguien que tiene Parkinson, pero bueno, ¿qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que el mal de Parkinson se inicia, o sea, hay más pruebas, porque ya antes ya lo habían mencionado, pero ahora recién descubrieron más pruebas de que el mal de Parkinson inicia en el tracto gastrointestinal, propagándose al cerebro por vía del nervio vago, según un artículo reciente que publicó la revista Neuron. Las conclusiones, abro comillas, proporcionan pruebas adicionales del papel del tracto digestivo en el mal de Parkinson y nos dan un modelo para estudiar la progresión de la enfermedad desde su comienzo, dijo el profesor de neurología Ted Dawson de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. El Parkinson se caracteriza por el desarrollo de una proteína mal plegada, denominada alfa-cineclueína en las células del cerebro. Conforme ese tipo de proteína se va amontonando, causa la muerte de los tejidos nerviosos, dejando restos de materia cerebral muerta. Esta, por cierto, es una nota que reproduce revista de DF. Entonces, yo cuando vi esto dije, Jorge, no, o sea, un motivo más para tomar todos los días 1 onza diaria de quinasia blend líquida de ELA. Y pensaba, y lo digo como una cosa bien seria, George, porque
para vivir y disfrutar de la vida necesitas de salud. Entonces hoy pensé, yo generalmente le pongo más énfasis a la Equinacia Blend líquida de ELA, que ya saben los oyentes que sirve para subir nuestras defensas y tener una mejor calidad de vida. Subir nuestras defensas en contra de los virus que nos provocan las gripes, catarros y otras enfermedades que son productos precisamente de esto, de no tener nuestras defensas altas. La Equinacia Blend líquida de ELA, que incluye vitamina C, zinc y aloe vera de ELA. Pero lo más importante de la equinacia es eso, la equinacia, para fortalecer nuestras defensas. Esta que encuentran ustedes en las tiendas de GNC o GNC, o también llamando al 4950-3414, escribiendo al WhatsApp. No vayan a llamar porque es un WhatsApp. Y es un WhatsApp, el 4950-3414, 4950-3414, el WhatsApp de ELA, que es donde, por cierto, el único, porque hay algunos que nos han dicho que lo han ido a pedir a GNC, pero el aloe vera gel de ELA en GNC encuentran la equinacia, sin duda. Pero el gel solo lo encuentran en el 4950-3414, repito, escribiendo al WhatsApp 4950-3414, precisamente, Jorge, para proteger tu aparato digestivo. Y bueno, aquellos que me escucharon y pues bueno, quieren vivir una larga vida, bien, es importantísimo esas dos cosas, el mantener tus defensas altas y en cuidar tu sistema digestivo. Imagínate al nivel que llega el sistema digestivo, que es donde se origina un mal tan lamentable como es el Parkinson. Pero bueno, ojalá tuviéramos una aloe vera gel de ELA para eliminar el virus del poder en nuestro país y de una vez por todas, Jorge, el eliminar todos esos obstáculos que nos permiten progresar. Pero bueno, apreciables oyentes, vamos a comentar ya ahora, Jorge, con un poco más detalle las notas que yo les mencionaba en el segmento anterior. Pero antes de eso, le quiero agradecer a los liberhéroes que se han sumado, a quienes ya he mencionado. Quiero agradecerle a Alex Wolf, que además de eso veo que, ¿sabes con quién está compartiendo nuestro programa? Muy bien, Alex, con Alejandro Yamatei, presidente. Me parece muy bien, Alex Wolf. También muchísimas gracias a la Carolina Funes Argüello por compartir nuestro programa. Gracias a Javier Estuardo Cojulum Benard, a Julio Esteban Cabria, José Calderón, Marco Cruz, el administrador del edificio Géminis 10, a Jorge Mejía, a Armando Maldonado, John Figueroa, José Fernando Orellana Huera, el cumpleañero, a Gustavo Toc y pues bueno, a los otros amigos que ya han compartido todo a pulmón, ya los había yo mencionado. Muchísimas gracias por estar dando la batalla de las ideas. Pero bueno, a ver, George, ¿por cuál de las notas querés comenzar? Comenzamos por el tema de las elecciones y dejamos para más adelante las declaraciones que dieron estos burócratas del Fondo Monetario Internacional y del BID. ¿Querés ir vamos a las declaraciones y comentamos este énfasis que se está haciendo, que por ejemplo hoy lo hicieron directivos del CACIF, de lo importante que es que se contrate otra empresa de reconocido prestigio para, me imagino yo, Jorge, no tengo más detalles, pero es para el traslado de los datos de las elecciones el próximo 11 de agosto, para que no se den en la segunda vuelta los problemas que se dieron en la primera. Que, por cierto, no sé si ya tenés el informe a la mano, podemos también de una vez comentarle a los oyentes cómo vamos nosotros con nuestra revisión. Adelante, George. Sí, con relación a eso, yo sí, y decides contratar otra empresa, realmente contratar una empresa, porque en la primera vuelta, les recuerdo que el sistema fue desarrollado in-house en el Tribunal Supremo Electoral. Esa obsesión de los burócratas de concentrar. Mira esta otra nota que tenemos para hoy. Las declaraciones que dio la directora de Pronacon, la señora Francisca Cárdenas, que dice que lo que se necesita en Guatemala
para que vengan inversiones, imagínate, es una entidad que concentra la promoción para atraer la inversión extranjera directa. George, es que hoy fue el día, pero de los absurdos. Y todavía con gran pena dice, es que solo tenemos 100 millones de quetzales para esa labor. ¿Te imaginas la cantidad de empleo productivo que se hubiera logrado con esos 100 millones de quetzales si se hubieran quedado en los bolsillos de los legítimos dueños, o sea, aquellos que lo producieron? 100 millones de quetzales. ¿Cuántos de nuestros compatriotas, Jorge, que han tenido que tomar una decisión tan difícil como es la de emigrar, hubieran encontrado un trabajo en nuestro país con esos 100 millones de quetzales que se malgastan en Pronacón? Y lo peor es que quieren más. Quieren Proguate ahora. ¿Cuánto van a querer, por favor, señores? Bueno, van a producir empleos parasitarios para burócratas que se la van a pasar viajando disque para promover nuestro país. Por favor. Sí, no entienden, ni han entendido, ni entenderán. ¿Será que no lo entienden? Sí entienden, pero no les conviene porque obviamente no se quedan sin chance y van a tener que trabar de verdad, van a tener que ser gente productiva. Y al final, que lo que tienen que hacer es, en todo caso, utilizar parte de esos recursos para deslegislar y desregular y quitar todas las regulaciones y todos los absurdos que hay en la legislación y en las regulaciones. Aquí en Guatemala es el país que más trámites tiene en toda Latinoamérica. Y son así, pero que algo así como 5,000 y pico trámites que hay disponible en el menú burocrático Chapín, que es más del doble, por ejemplo, de lo que hay en México, por ejemplo, y eso que México no es así precisamente la cuna del capitalismo. No para nada, definitivamente. Y aún así, aquí en Guatemala hay más del doble de trámites burocráticos de los que hay para hacer en México, y mientras no entiendan que esos son precisamente las razones por las cuales mucha gente no viene a invertir aquí, y lo que es más, la gente de aquí, o sea, los guatemaltecos mejor se van a invertir a otro lado. Mientras no entiendan eso, de nada sirve que se gasten 100 millones de quetzales en hacer una marca país. Ahora la marca país va a ser Guatemala. Solo hay un problema. El loguito que van a hacer ahí nos va a costar 100 millones de quetzales. Imaginen qué horror. Pero solo hay un punto en el cual no coincido en tu argumentación, George. Ya sé, de que no utilicen esos fondos para eso, sino que a lo mejor no nos los quiten. No. En el de no entiendan, yo creo que sí lo entienden. Aquí no es los burócratas. Lo que pasa es que no les conviene porque pero ¿a quiénes debemos convencer? Debemos convencer a los que lo estamos pagando, a aquellos que no se dan cuenta que son ellos quienes van a pagar lo que les ofrecen los políticos. Yo voy a votar por fulanito porque me ofreció salud, educación, vivienda, bono, bolsa solidaria, y qué maravilla, yo voy a votar por fulanito porque sutanito, perenceja, son los que me van a dar un montón de cosas. Lo que no saben es que la van a pagar ellos, ya sea que la vayan a pagar a aquellos que dan empleo y aún así votan creyendo que les va a facilitar el gobernante o el burócrata de turno mejorar su calidad de vida, o aquellos que no tienen ahorita ni trabajo y entonces esperan que les ayude el gobernante o el burócrata, sin saber, Jorge, que al votar por aquel que le va a quitar al que le puede dar trabajo, nunca va a conseguir trabajo. No sé si me estoy explicando, apreciables oyentes, por favor, alguien que me confirme si me estoy explicando. O sea, que aquel que está pasando penas hoy y que cree que votando por el político que más le va a ofrecer va a mejorar su calidad de vida, lo que está haciendo es que se está condenando a que la única opción que le queda es a correr los riesgos cada vez mayores que hay para emigrar. Porque este político, con la excusa de darle a él, le va a quitar al que le podría dar un trabajo productivo que le permitiría satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Es que eso es lo importante, por eso es que yo insisto tanto en que hay que dar la batalla de las ideas. Por cierto, nuestros amigos de YouTube están muy calladitos, manifiéstense, como ya lo ha hecho Antonio García en Twitter. Muchísimas gracias, Antonio García, por compartir nuestro programa.
Luego, veamos, a ver, don Carlos Palacios dice que él lo entiende muy bien, qué bueno. También gracias a Ana María Villalobos por compartir todo a pulmón. A Alex Wolf, ya lo había yo mencionado, pero bueno, en fin. Víctor Ramírez Moreira dice, no creo que esta señora salga de la capital, la invito a que vaya a alguna aldea de Petén, Chiquimula, Zacapa, etcétera, y conozca la realidad. ¿A qué se estará refiriendo este señor? Me imagino que se está refiriendo a mí, como que no sabe que me encanta salir y no sabe que ya he caminado toda Guatemala. Yo precisamente porque no solo conozco la realidad de Guatemala, sino conozco la realidad en sí, comenzando por la realidad de la naturaleza humana. Me queda clarísimo que todas esas excusas para justificar el gasto, entre comillas, social de los gobernantes, a los únicos que favorece son precisamente a los que ya tienen un chance en el gobierno. No sé si don Víctor Ramírez Moreira ya logró un chance en el gobierno, pero bueno, en fin. Henry Solís dice, yo no le creo nadita a Jandrita. De ahí, Rita Rivera Mencos, ¿cuánta razón tiene SME? Por eso me gusta este programa. Muchísimas gracias, Rita Rivera. Vera Molina Kirsch, saludos desde Plantation, Florida. Por favor, a compartir todo a pulmón. Raúl Samayo ha compartido, saludos desde Long Beach, California. Julio Esteban Cabrias, buenas tardes, ya compartido, qué maravilla. María Obregón también dice de robar, no sé por qué tiene que haber antes un comentario previo. Félix Jolón Morales, gracias por haber compartido, buenas tardes a José Calderón, gracias también a Shatsi Gutiérrez por haber compartido ya, al igual que a Pedro Ángel Jaival Juárez, que dice, saludos Marta Yolanda, muy buen programa, gracias a Juan Godínez, y bueno, en fin, el tiempo que me queda hoy, gracias a Roberto García, y parece que ya me puse al día con los oyentes que han compartido todo a pulmón. Solo me falta Ludwig Marroquín, que también dice que ya compartió, y por ahí veo a Karin Rademan, así que me imagino que también ya Karin compartió el programa. Pero bueno, yo creo que hasta ahí me voy a ir quedando, Jorge, y te dejo dice don Carlos Palacios, a los parásitos políticos les conviene tener a la población como limosneros, tristemente, pero cierto, don Carlos, así es. Pero bueno, en fin, yo me tengo que despedir en este momento, George, y hoy sí me voy temprano porque, como le decía a Jorge, en las discusiones de Alexis de Tocqueville, no he podido estar en la presentación ni una sola vez, al menos del primer libro, y hoy que pues tenemos el patio de atrás, pues hasta mañana me llega, así es, dice Michelle Fernández. Pues me quiero ir temprano para poder aprovechar y mañana compartir algo de lo que todavía les debo de la sesión de hace un mes acerca de la democracia en lo que respecta a las reflexiones que comparte en el llamado La democracia en América, que es la obra más conocida de Tocqueville. Entonces, pues bueno, yo me voy a retirar, pero Jorge, te dejo con 50 veces compartido el programa. Por favor, apreciables oyentes, no abandonen a George, inviten a otros más a que lo compartan para que podamos llegar nuevamente a los 100 por lo menos. Gracias a Karin Rademan, que ya lo compartió también en Twitter. Pero, ¿qué querías decir, George, antes de que me despida ya? No, es que iba a hablar de lo de continuar con el tema de las elecciones, pero mejor lo hacemos en el siguiente segmento. Pero bueno, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Sigan en sintonía de Todo a Pulmón y no olviden que podemos celebrar a lo grande los 45 años de McDonald's, y por eso llegaron los McMenús dobles ahora a 45 quetzales, más agrandado, gratis de regalo, magnífica doble carne, cuarto de libra con queso doble carne y el icónico Big Mac doble carne. Ven y celebra doblemente con los McMenús dobles más agrandado gratis en McDonald's. No lo olviden, para los que tienen hambre y les gusta comer
doble. Qué maravilla, ¿no? En fin, Walter Asensio, No, ya es por lo para menos lo comer vi. dobles para imitar a alguien. Yo pensé que era para comer doble uno. Que también puede ser. Conozco algunos que comen doble. Bueno, hasta mañana, apreciables oyentes. Cuídense muchísimo. Sigan en sintonía de Todo a Pulmón. Recuerden que hoy tenemos el patio de atrás. Va a estar con ustedes acompañando a Jorge Jacobs, Renny Bake. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Todo Pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y regresando a la nota de las elecciones. Pero antes de eso, mejor de una vez salimos, porque si usted está pensando en hacer remodelaciones, en hacer construcciones, pues qué mejor que aproveche la Feria de la Cerámica. Ya llegó la Feria de la Cerámica de Samboro, que es este mes, todo el mes de julio, la Feria de la Cerámica de Samboro, con los precios más bajos del año. Va a encontrar usted estupendas ofertas en pisos, azulejos, fachaletas y también con los pegamentos Pegatec para poner la cerámica y todos los productos. Así que busque la Feria de la Cerámica de Samboro en todos los distribuidores participantes. Esta es válida todo el mes de julio, y así que aproveche y samborícelo todo con Samboro. Está disponible en los varios distribuidores de Samboro y pues también en las tiendas de Samboro. Así que samborícelo todo con Samboro. Y regresando al tema de las elecciones y haciendo eco al llamado que hicieron hoy los representantes del sector privado organizado con relación a que es importante que el Tribunal Supremo Electoral contrate, como lo ofreció desde hace 3 semanas, que iba a contratar una empresa para verificar, hacer la auditoría forense. Y yo considero que a estas alturas del partido, para principiar, tomando en cuenta que al final tienen un montón de dinero ahí, yo considero entiendo que lo que estaban planteando en la conferencia de prensa de hoy es la contratación de esta empresa que haga la auditoría forense, es decir, que revise lo que pasó con la información el día de las elecciones. Eso es un proceso y es importantísimo que se haga. Los magistrados lo ofrecieron desde a los pocos días después de las elecciones y hasta la fecha, como dicen, estamos revisando los parámetros. Ya deberían de haber contratado eso. ¿De qué ratos? Debieron de haber contratado también, que era lo que argumentaba Alejandro Yamatei, debieron de haber contratado también una empresa que redigitara los datos para mayor certeza de los mismos. Y adicionalmente, yo propongo de que también contraten a otra empresa para ingresar los datos el 11 de agosto. Aún si se utiliza y se sigue utilizando el software del Tribunal Supremo Electoral, que pues no tengo problema con eso una vez. En teoría, supuestamente el problema era de que no funcionaba cuando hay más de 20 candidatos o 19 candidatos. Pues no hay a haber problema, porque en este caso pues solo en la elección de la segunda vuelta pues solo hay 2 candidatos, así que no hay mayor problema, y solo en 2 municipios va a haber elección municipal, así que pues no debiera ser ese el problema. Entonces, si bien es cierto, van a hacer todo el proceso nuevamente y con el mismo software y con el mismo jefe de informática del Tribunal Supremo Electoral, que también deberían de hacer cambios ahí, yo considero de que, tomando en cuenta los antecedentes, los problemas que ha habido y todo, deben de contratar una empresa independiente
que haga su propio conteo rápido de datos, que haga su propio ingreso de datos. Y adicionalmente, también creo importante desarrollar una aplicación, y entiendo que nuestros amigos de Ceiba.io ya lo están haciendo, una aplicación en la cual todos los miembros de las mesas receptoras, de las juntas receptoras de votos, puedan tomarle una foto a su acta, al acta de su mesa, y de una vez la suban a la nube, y no solo que la suban a la nube, sino que adicionalmente la suban en el archivo de Bitcoin, Eso es precisamente lo que están trabajando los de Ceiba.io. Recuerden que ellos son así especialistas en todo el tema de criptomonedas y de encripción. Y lo que ellos están proponiendo, y a mí me parece una idea genial, es precisamente que cualquiera pueda agarrar, tomarle una foto al acta de su mesa, y de una vez subirla a la nube, y que quede además en el registro de blockchain que se utiliza para el Bitcoin. ¿Qué es el registro ese del blockchain? Pues es un registro, es un archivón así, el blockchain en este caso de Bitcoin. Es un gran archivo que está copiado, que tiene copias en, qué sé yo, no sé cuántos cientos o miles de servidores alrededor del mundo, y que una vez está copiado, es una imagen o lo que sea, algún archivo X o un nombre, lo que usted quiera, ahí en el archivo del blockchain del Bitcoin, y está verificado por varios de los mineros. Entonces resulta que ya queda grabado ahí y ya no se puede modificar. Literalmente no hay forma de poder modificar eso. ¿Y para qué serviría esto? Pues básicamente para que quede ahí un registro. Hay que aprovechar esa tecnología, pues ahí está, y hay un montón de gente que utiliza que corre con los gastos de los servidores del blockchain. Pues entonces hay que aprovechar esa tecnología y ese servicio que dan. Porque si bien es cierto, en teoría está diseñado el blockchain del Bitcoin para grabar las transacciones de Bitcoin, resulta que se puede grabar cualquier cosa. Y una de las cosas que se pueden grabar son los archivos estos precisamente de las imágenes de las actas, para que queden y ya no se puedan modificar. Porque probablemente ustedes no se han enterado, pero uno de los argumentos que se ha dado es precisamente de que las actas, algunas de las imágenes de las actas que están en el sitio del Tribunal Supremo Electoral, pues supuestamente no coinciden con las actas originales. De hecho, el proceso que están haciendo ahorita que lo detuvieron y que entiendo que lo volvieron a empezar ya, pero el proceso que están haciendo ahí en el Parque de la Industria es una verificación con las actas originales, de verificar, mira, esta es la acta original y esto es lo que está ahí y estos son los datos que están. ¿Está bien? Y si están bien y están de acuerdo los fiscales, entonces ya se pasa a la siguiente. Pues ese es básicamente el proceso que están haciendo, donde están verificando, porque ha habido mucha información y desinformación con relación a las imágenes grabadas en el sitio del sistema del Tribunal Supremo Electoral, y es importante entonces que haya una verificación externa, y por eso yo propongo que el Tribunal Supremo Electoral debe de contratar para la segunda vuelta, para el 11 de agosto, debe de contratar una empresa independiente, mejor si es internacional, para que no esté influenciada o haya posibilidades de influencia aquí de los vaivenes políticos en el país. Pues una empresa que haga ese ingreso de datos de manera independiente, paralela, o sea, que igual el Tribunal Supremo Electoral sigue haciendo su ingreso de datos, pero que haya una empresa adicional, que haya una empresa que haga ese ingreso de datos a su propio sistema, y que los guatemaltecos podamos ir comparando y podamos ver de que en efecto es la misma información la que está en las actas. Esa creo yo que es lo mínimo que debería de hacer el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados del Tribunal
Tribunal Supremo Electoral, luego de todos los errores y metidas de pata que han tenido, lo mínimo que deberían de hacer es contratar una, y yo diría, hasta para que haya más redundancia, contratar 2 empresas independientes y que cada quien haga su propio ingreso de datos, y entonces así se tendrían 3 bases de datos con las cuales verificar la certeza de la información. ¿Es exagerado esto? Probablemente sí es exagerado, pero a eso nos han llevado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral actual, al grado de incertidumbre que hay con relación a la información que está ahí. Y entonces la mejor forma es precisamente hacerlo a través de una verificación cruzada, y yo propongo entonces que contraten mínimo una, pero que en realidad deberían de contratar por lo menos a 2 empresas independientes, extranjeras de preferencia, que hagan su propio ingreso de la información de los datos. Y adicionalmente, pues que ojalá que los muchachos de Ceiba y yo terminen pronto la parte esta de la aplicación, que hicieron una parte para el ingreso de datos, pero están trabajando también en hacer esto que yo les digo, de poder ingresar la foto de las actas en el archivo blockchain de Bitcoin, para que quede ahí a eterna memoria y que no se pueda cambiar, que repito, es uno de los problemas que han argumentado que sucedió en esta ocasión. Así que es imprescindible que el Tribunal Supremo Electoral actúe rápidamente. Ya solo falta un mes, estamos a 10 de julio, las elecciones son el 11 de agosto, o sea, falta exactamente un mes para las elecciones, y les va a agarrar el dedo en la puerta nuevamente, y vamos a tener otra vez los mismos problemas para el 11 de agosto. Así que ahorita están todavía a tiempo, y hay que exigirles, así que me uno a la exigencia que hicieron hoy los representantes del sector privado organizado, en pedir la auditoría, y adicionalmente pedir que contraten un par de empresas que hagan el ingreso y la verificación de datos, adicionalmente a lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, simplemente para que haya una verificación independiente de los mismos. Y regresando entonces, ya que estamos tratando esto, pues contarles cómo vamos con el proceso de información. En efecto, hemos estado trabajando, ya tenemos bastantes voluntarios, pero necesitamos más voluntarios porque realmente es un trabajo bastante grande. Son 100,000 actas, son 105,000 y pico, 104,000 y pico de actas. Las que hay que ingresar, y para eso le estamos pidiendo que continúe compartiendo ahí para que más personas puedan participar en este proceso. A partir de ayer tomamos la decisión de no seguir ingresando momentáneamente o por el momento la información de las boletas municipales. Esto básicamente porque es la más complicada y es la que más tiempo le ha estado llevando a las personas que están colaborando con nosotros en ingresarlo. Entonces decidimos posponer el ingreso de las boletas municipales, y entonces ahorita solo tienen que ingresar las 4 actas de cada mesa, que son la presidencial, la de lista nacional, la de diputados distritales y la del Parlacén. Todas las que son nacionales, las 3, la del presidente, la lista nacional y la del Parlacén, es bien sencillo y rápido de ingresarlos. En la parte del listado de los diputados distritales, pues todavía es un poquito complicado el proceso porque ahí no los tenemos ordenados, debido a que son varias, son 20 y pico boletas distintas, cambian en cada departamento. Pero entonces hicimos ese cambio precisamente para poder facilitar el ingreso, porque si algunos se habían quejado de que es muy complicado, pues ya quitamos la boleta más complicada, que era la de los municipios, para poder acelerar el proceso en las otras boletas. Y ahorita ya tenemos algunos resultados, pero realmente son muy preliminares, o sea, es más o menos como cuando en un día electoral normal, por ejemplo, este que pasó ahorita, eso no fue normal, pero habitualmente los primeros datos que se reciben son los datos de los centros que están más cercanos. Se le hace en este caso pues los de la capital, y luego los del departamento de Guatemala, y luego pues entonces empiezan a recibir los datos así de los distintos otros departamentos. Y eso hace que
la información, particularmente en el caso de esta elección, no digamos, la información esté sesgada porque se da y se dio en este caso, pero suele suceder casi siempre que generalmente las preferencias aquí en la capital pues no son las mismas que tiene la gente en el área rural, por ejemplo, y entonces al principio cuando empiezan a entrar los datos, entonces la va ganando fulanito de tal, y resulta que en ese momento sí, pero es porque son los datos nada más de la capital, y luego cuando ya van entrando los demás datos y de todos los departamentos y todo, pues ya se va normalizando la información, y resulta que el que iba ganando aparentemente al inicio pues no es necesariamente el que termina ganando, y esto, repito, se debe a esa asimetría de la información, de cómo llega al sistema. Pues básicamente lo mismo nos ha estado pasando a nosotros, en el sentido de que como empezamos asignando las mesas así de la primera hacia la última, o sea, y las primeras pues resulta que las de aquí de la capital, entonces pues ahorita los datos que ya tenemos de la gente que ha estado ingresando datos, pues son datos principalmente de aquí de la capital, y entonces pues tiene el sesgo usual que tienen los datos, repito, que se reciben inicialmente, que son datos que reflejan principalmente lo que sucede aquí en la capital y en el departamento de Guatemala, que no es necesariamente lo mismo que sucede en el interior de la República, y que de hecho en esta elección fue muy palpable, ¿verdad? Que aquí en la capital y en el departamento de Guatemala, pues a la UNE no le fue muy bien, pero en el resto del país sí le fue mejor que aquí, entonces por eso fue que al final obtuvo el primer lugar en la elección presidencial, y también en las de diputados y en la del Parlacén. Pero el voto principal de ellos era en el interior, entonces en los primeros datos no se refleja, y ahorita los datos que tenemos nosotros son precisamente datos así principalmente de aquí de la capital, y por eso es que en la lista de presidentes, por ejemplo, obviamente pues sale en primer lugar Vamos, y en segundo Partido Humanista, pero son precisamente los que obtuvieron más votos. O sea, así se refleja lo que sucedió en el departamento en el municipio de Guatemala, más no así en el resto del país, aunque ahorita esos son los datos que tenemos supuestamente a nivel nacional, pero realmente no es de nivel nacional, solo son principalmente de aquí del departamento de Guatemala y de algunos de los departamentos circunvecinos, por eso salen estos datos. Que en este caso pues la UNE sale en tercer lugar, por ejemplo, de los datos que llevamos hasta ahorita, pero repito, es por esa circunstancia particular. Conforme vayamos teniendo más datos, pues se van a ir asemejando más a lo que sucedió a nivel nacional. De hecho, incluso ahorita estamos haciendo una división así por departamentos, precisamente para poder tener un panorama más, no por departamentos, por municipios, para tener un panorama más claro de todo el país, ya no solo del área central, que es en donde nos concentramos inicialmente, repito, por la forma en que la fuimos distribuyendo. Pero pues así es como vamos, y pues eso se refleja también en la lista nacional, aunque en la lista nacional, aún ya con solo esos datos, ya la UNE va en primer lugar. Porque ahí sí hay datos del departamento de Guatemala, donde le fue mejor que aquí en la capital, y algunos de los departamentos circunvecinos, y así sucesivamente en las. Aunque, por ejemplo, tanto en la lista nacional como en la lista distrital de los datos que llevamos ahorita, aquí en el partido que va ahí peleando con la UNE, son los de Semilla, básicamente porque aquí en la capital fue donde más, fueron los que más votos obtuvieron, y eso pues se refleja en esta información. Y en lo que va del Parlacén, pues están más o menos muy similar a cómo surgió, a cómo fueron los datos finales del recuento en cuanto a en cuanto a lugares. En cuanto a cantidad de votos, pues realmente no es creo que no hace sentido en este momento plantearlos, porque realmente todavía es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de más o menos un 5% de los votos, lo que ya hemos ingresado con los
con los voluntarios, y por eso es que los estamos invitando a que inviten a más personas a que participen. ¿Cómo pueden participar? Lo pueden hacer básicamente enviándonos sus datos de los que quieran participar, ingresando estos datos a el WhatsApp 4585-4280, repito, 4585-4280, o enviándonos un correo a votos@libertopolis.com, votos@libertopolis.com, y de esa manera pues ya nosotros les asignamos las mesas que necesitamos que ingresen. Y vamos a ver algunos comentarios. Dice David ya hay fraude, sea quien gane, estas votaciones son ilegítimas, son impuestos. Aquí lo primero que debe pasar es quitar la inmunidad a los magistrados del TSE y que paguen penalmente. Esas actas son una farsa. Pues si bien es cierto, hay problemas con las imágenes de las actas, y hay que tomar en cuenta que también tiene mucho que ver con el proceso como está diseñado ahorita, que esa parte creo que sí se debe de modificar. Ya no se puede modificar para la segunda vuelta, pero sí para los siguientes. Por ejemplo, resulta que son boletas, entiendo que usan todavía papel pasante, por ejemplo, y eso hace que hayan la copia que utilizan los digitadores del Tribunal Supremo Electoral. Es una copia, entiendo que es algo así como la tercera copia, y pues generalmente pues no tiene la información tan bien puesta como está en el original, que entiendo que lo que están usando ahorita ya para esta revisión en el Tribunal Supremo Electoral es precisamente las actas originales, ahí no las del papel pasante. Pero esos son algunos de los problemas que han habido con relación a esto de las actas. Hay información con relación a algunas actas cruzadas o con información incorrecta, las imágenes me refiero, que están en el sitio del Tribunal Supremo Electoral, y eso es precisamente lo que están verificando ahorita a través de este proceso de la revisión que están haciendo. Sin embargo, y precisamente por eso, para despejar todas esas sospechas, es que nosotros, al igual que lo han hecho otras organizaciones y cámaras, estamos exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que se haga ese proceso de auditoría forense. Y repito, no solo en el proceso que se dio el 16 de junio, sino adicionalmente que se haga también y que se contrate yo propongo que se contrate un par de empresas para que ellos hagan el conteo de votos en la segunda vuelta, para eliminar toda posibilidad de este tipo de suspicacias. Y pregunta Carol, ¿y cómo van los resultados? Pues más o menos, o sea, dice al grano, pues básicamente los resultados que tenemos ahorita son muy similares a los resultados que se dan cuando van a las 10 de la noche, los resultados aquí en una elección normal, en donde los resultados que tenemos son principalmente del departamento de Guatemala, y por eso pues está sesgado, no como salieron los resultados. Si querían los datos que llevamos ahorita, pues el partido Vamos va con 17.25%, el Partido Humanista con 14.37%, luego sigue la UNE con 11.50%. Pero, repito, esos son datos, primero, que no están verificados, y segundo, que están concentrados principalmente aquí en la capital. Todavía nos faltan más voluntarios para poder continuar ingresando los datos de los demás departamentos, para que ya se refleje lo que realmente sucedió en las elecciones. Pregunta Steve Manchamé, ¿de qué sirve el conteo de actas si ya habían boletas marcadas? Realmente las denuncias formales que hay de boletas marcadas fueron muy pocas, o sea, fue un porcentaje muy bajo de todas las boletas, y
realmente no tienen básicamente mayor efecto, probablemente en alguna jurisdicción municipal quizás, bueno, en los diputados realmente es muy poco. Repito, esto de las boletas marcadas circuló mucho en el internet y todo, pero realmente fueron muy pocos casos los que hubo denuncias concretas. Recordamos que en la mayor parte de lugares habían, no digo en todas, pero en la mayor parte de mesas habían fiscales y las denuncias formales que hubo fueron muy pocas, y lo que es peor, hubo muy pocas denuncias formales, y cuando tenían que ir a ratificarlas, resulta que ni siquiera los fiscales de los partidos llegaron a ratificar las denuncias. Entonces tampoco pueden andar diciendo, no, es que habían muchas boletas marcadas, cuando realmente la evidencia que se tiene, pues es que si hubo, fueron muy pocas, y repito, ni siquiera los fiscales de los partidos políticos llegaron después de ratificar las denuncias que ellos mismos habían hecho. Entonces, hay que ser consistente, por lo menos si van a hacer ese tipo de denuncias, pues que las hagan como se debe de hacer y que las hagan legalmente, no solo por algo que escucharon ahí en las redes sociales. Y pues, Carol Piedrasanta dice, está bien lo que ustedes están haciendo, gracias por ese trabajo. Pues estamos haciendo este esfuerzo precisamente para apoyar en este proceso de aclarar qué fue lo que sucedió en las elecciones. Pero ello no implica que no se hagan otros procesos. Entiendo que otros grupos están haciendo también algo similar a lo que estamos haciendo nosotros, y mientras más verificaciones independientes haya, mucho que mejor. Eso por un lado. Por el otro, es imperativo que el Tribunal Supremo Electoral contrate la empresa que haga la auditoría forense. Desde hace 3 semanas están diciendo que lo van a hacer y no hay modo que lo hagan. Hay que presionar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que hagan eso. Ya vamos allá a la segunda vuelta y ni siquiera han contratado lo de la primera vuelta. Y adicionalmente, y repito, y con esto nos vamos a corte, es imperativo que contraten por lo menos una empresa, y yo sugeriría que debieran ser 2. Al fin, fondos tienen para hacerlo. No ahorita que no nos salgan que no alcanza el dinero, porque sí, fondos tienen un montón ahí. Lamentablemente deberían de ser fondos que se usan para otras cosas, pero en este caso pues ahí están los fondos que tiene el Tribunal Supremo Electoral asignados para este proceso, y para evitar los problemas que se dieron en la primera vuelta, pues es imperativo que contraten un par de empresas para la segunda vuelta. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Agrandamos tu internet con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues una mala noticia, pero que todavía se puede hacer algo, presumo. Y es que resulta que Microsoft anunció hace unos días, bueno, hace unas semanas, pero ya dentro de poco va a terminar el plazo, de que los libros electrónicos que usted haya comprado a través de la tienda de Microsoft, resulta que van a fenecer. Y eso es básicamente porque pues tronaron a sapo con el negocio. O sea, es uno de los muchos fracasos de Microsoft. Ha tenido muchos éxitos y sigue siendo una de las empresas más grandes del mundo y una de las empresas más rentables del mundo. Pero eso no implica que no cometan errores y no tengan fracasos, y de hecho han tenido muy serios, siendo el principal. Por cierto, leía un artículo recientemente de Bill Gates y cómo se lamentaba el que consideraba que había sido el error más grande que cometieron en cuanto a no darle la importancia debida en el momento adecuado al Internet, y pues todo lo que tuvo que pagar Microsoft por ese pequeño grave error. Pero pues ese es el más grande, pero han cometido otros, y uno de ellos es precisamente el de su tienda electrónica de libros, el que resulta que pues ya tronó a sapo. Y eso, por cierto, ha elevado una controversia con relación
a quién es el dueño de los libros electrónicos, porque básicamente lo que dijo Microsoft es, miren, vamos a cerrar la tienda y si usted había comprado libros aquí, pues que lo siento, pero ya no van a ser suyos los libros, ya no van a existir, ya no van a estar ahí, así que léalo rápido porque ya se le va a acabar el tiempo. Eso es básicamente, no fue así el anuncio, pero esa fue la implicación que tenía el anuncio de Microsoft. Y entonces, repito, ha suscitado una controversia muy grande al respecto de quién es el dueño de los libros. Por ejemplo, yo espero que Amazon no quiebre en los próximos años, pero como nunca se sabe con estas empresas, ¿verdad? O sea, en un momento puede ser la empresa más grande del mundo y 5 años después resulta que ya quebró. Entonces, todos los libros que uno tiene en Kindle, y le cuento que tengo un montón de libros en Kindle, ¿son de uno realmente? ¿Qué pasa si, por ejemplo, repito el ejemplo, y de repente quiebra Amazon y ya no existe la tienda de Kindle? ¿Y quién es el dueño de los libros? ¿Tiene usted acceso a esos libros? Pues esa es una de las grandes incógnitas y es uno de los casos que más se está hablando ahorita, precisamente en esto de los derechos de autor y en este caso de la propiedad privada. Y resulta que ahora resulta que, por ejemplo, en el caso de Microsoft, según uno estaba comprando el libro, pero realmente solo estaba comprando el derecho a utilizar el libro ahí en la tienda de Microsoft, y cierran la tienda y ahí se quedó el libro, ya no con usted. Eso es básicamente la implicación que se está teniendo ahorita. Entiendo de que ya hay gente que está haciendo opciones para poder usted bajar los libros y quedarse con su copia, y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Amazon, yo tengo la costumbre de todos los libros que compro y todos los libros que obtengo, porque hay un montón de libros gratis también en Amazon, así libros electrónicos, pues los bajo a mi computadora. Y entiendo, nunca lo he hecho, pero entiendo que hay aplicaciones con las cuales uno puede agarrar los archivos esos y entonces ya dejarlos ya que pueda ser utilizados con otras aplicaciones en la computadora de uno. Nunca lo he hecho y sé que se puede hacer, pero no lo he hecho. Pero ahí tengo los archivos. En el momento en que suceda algo así como lo que está sucediendo ahorita en Microsoft, pues ya yo tengo mis archivos y los desbloqueo y los uso en otra aplicación. Pues eso les sugeriría que hagan a quienes tengan libros todavía electrónicos en el que haya comprado en Microsoft. Y por aquello de las dudas, les recomiendo que baje todos los libros electrónicos de que haya comprado en cualquier lado, pues tenga usted su propia copia. Aquí dice Bernie Heidegger, ojo, lo que uno compra es el repositorio de papel o la nube. El contenido siempre sigue siendo propiedad del autor. En el contenido, sí. O sea, que por ejemplo, yo no puedo agarrar el libro que mencionó hoy Marta Yolanda, aunque ese no tiene derechos, pero que yo no puedo agarrar un libro de Bill Gates y decir, bueno, este es mi libro. Eso obviamente entiendo, eso lo entiendo, pero eso no quiere decir de que uno no lo pueda leer, que es básicamente lo que está sucediendo con este tema de Microsoft. O sea, si uno pagó por el derecho para leer el libro, pues uno debería de poder tener acceso a leerlo. No digo a compartirlo y a darlo gratis y a regalárselo a todo el mundo, eso es otra cosa, pero de que uno sí debería de poder tener acceso al archivo indistintamente de que exista o no exista la empresa a la que se la compre. Imagínense que fuéramos a una librería, compramos un libro y de repente la librería quiebra y nos mandan a decir, mire, regréseme el libro porque quebró la librería, entonces ya el libro ya no es suyo, sino que lo vamos a quemar aquí junto con la librería. Pues más o menos eso es lo que están haciendo los de Microsoft. Y creo que sí, si uno está pagando por ese derecho, pues sí tiene que tener el derecho de por lo menos tenerlo en su computadora y poderlo uno leer. Y eso es lo que le repito, le recomiendo hasta esto que está sucediendo con la tienda de Microsoft, le recomiendo hacerlo con cualquier libro electrónico que tenga una copia en su computadora y en algún otro lado para tener backup, porque también en su computadora puede tronar, no solo la tienda de Amazon ni de Facebook, perdón, ni de Microsoft.
Así que, y dice Bernie, pues el papel también se arruina y se lo comen las polillas, en efecto, pero espero que duren lo suficiente para uno poderlo leer. Y bueno, pues dejamos hasta aquí la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Agrandamos tu internet para estar siempre conectado con la red 4G LTE más grande de Guate. Tigo presentó. Y estamos de regreso con ustedes en su programa de Todo a Pulmón y recordándolos de que ahora están celebrando los 45 años de McDonald's en Guatemala y con eso lo están celebrando con los Mac Menús dobles más agrandado gratis, y como son 45 años, los Mac Menús dobles más agrandados gratis ahora solo cuestan 45 quetzales. Así que aproveche esta promoción de celebrando los 45 años de McDonald's en Guatemala con los Mac Menús dobles agrandados por 45 quetzales. Y bueno, pues en este segmento, todavía un segmento antes de entrar ya a el patio de atrás con Renny Bake, pues vamos a hablar un poco con relación a las notas que había mencionado Marta Yolanda, que tienen que ver con la parte económica. Por un lado la supuesta promoción de inversiones, por el otro lo que dicen los señores del Fondo Monetario Internacional, que aquí lo que hay que hacer es, mire, hay mucha pérdida fiscal, ustedes lo que tienen que hacer es atornillar más a la gente para sacarle más plata y así la van a poder gastar en todos estos proyectos con los cuales se va a sacar a la gente de la pobreza. Pues eso es una mentira, no funciona así, no se saca a la gente de la pobreza con la inversión, que no es inversión, es gasto de los gobernantes. Y en el mejor ejemplo es aquí en Guatemala, precisamente, con todos los ejemplos que hemos visto, pero hay cosas muy, muy puntuales. Por ejemplo, esta semana sacó el diario Soy 502 en su versión impresa, soy502.com en la versión impresa, sacaron un reportaje comparando varias recapeos, porque eran 29 proyectos. Sacaron una lista del Ministerio de Comunicaciones a través del Fondo de Solidaridad, no sé qué, en la cual habían hecho durante el transcurso del 2011 al 2018 todavía, porque en el 2018 terminaron algunos de esos proyectos, eran 29 proyectos. Uno era de construcción de carretera, todos los demás eran de recapeo, ¿no?, de carreteras. Y entonces ellos hicieron ahí un promedio de, bueno, cuesta 4.5 millones el proyecto y resulta que eran 800 metros, ¿va? Entonces al final salen, ¿qué? Algo así como 6 millones de quetzales por metro, ¿va? Y así hicieron con los 29 proyectos. Yo hice una tabla adicional donde saqué todos los promedios, el promedio ponderado que sacaban ellos y todo, y al final descontando, porque incluso hasta hice el ejercicio quitando la construcción de la carretera, y luego que había uno que era el recapeo, pero que incluía un puente y solo el puente le incrementaba como el doble del precio, ¿va? Quitando esos que podían dar alguna que podrían sesgar el precio, aún así el precio de recapeo, porque no era construcción, era recapeo de carreteras aquí en Guatemala, estaba en esos 26 proyectos al final, en un promedio de entre más o menos 5 y 7 millones de quetzales. Y entonces ellos agarraron y dijeron, bueno, y lo vamos a comparar con lo que cuesta recapear, y presumo que recapear, porque tampoco está muy clara la nota de a qué se referían en ese informe, porque presentaron un informe de la construcción de carreteras en varios países de Europa, que se supone que tienen costos más altos, regulaciones más complicadas y todo. Tienen todo para que sea más caro allá. Sin embargo, resulta que el promedio de la construcción de 1 kilómetro, bueno, yo presumí que es del recapeo de 1 kilómetro de carretera en Europa, tenía un costo más o menos algo así, era como 175,000 dólares, o que sería el equivalente de más o menos entre 1.4 y 1.5 millones de quetzales. Y
Eso comparado con aquí en Guatemala, que iba de 5 millones para arriba. O sea que por lo menos estaba casi el triple el recapeo aquí en Guatemala. Y eso sin ninguna garantía de que aquí sea mejor que allá. Pero entonces, ante esos costos que no se justifican bajo ningún punto de vista, que no sea por la corrupción, porque yo puse, bueno, como ponen un montón de argumentos, así que aquí es más complicado porque está más lejos está más lejos la fábrica, que está más lejos los proveedores de productos, que las carreteras son así muy muchos de los terrenos son montañosos y entonces son difíciles, de difícil acceso y todo, va. Entonces, pues, aún duplicando el costo de lo de en Europa, que todo es plano, supuestamente todo sale nítido, y que las fábricas están ahí nomás a la par de la carretera, según los argumentos que dan las excusas que dan los burócratas de aquí, pues entonces, aún tomando en cuenta esas ineficiencias y duplicando el costo de lo que se hace en Europa, o sea, pasándolo de 1.4 a 2.8 a 3 millones de quetzales, aún así había una diferencia mínimo como de 1,5 millones de quetzales por kilómetro. Con relación a lo que se hace aquí en Guatemala. ¿Y por qué? Pues básicamente por la corrupción. No hay ninguna otra excusa, razón, el famoso 10% y que después lo subieron al 35% de comisión y que de ahí todavía le cobran comisión a la hora de pagarle, y que si no le pagan, pues todo eso se refleja en eso, y por eso es que es imposible el hecho de que consigan más dinero y lo echen ahí, simplemente es para más corrupción, no es para ninguna otra cosa, no es para que sean más eficientes, ni para que van a gastar mejor o van a sacar a la gente de la pobreza. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo aquí en Guatemala es el tema de la desnutrición. Ahí todo el mundo se anda quejando de la desnutrición. Sí, hay que invertir más dinero en la desnutrición y todo. Pero ¿sabe usted cuánto han invertido? Porque no es invertido, repito, es gasto en los programas para erradicar la desnutrición crónica en Guatemala. En los últimos años, un estudio reciente, era algo así como que en los últimos 6 años se han gastado 25,000 millones de quetzales en programas orientados a erradicar la desnutrición aquí en Guatemala. ¿Y cuál ha sido el resultado después de 25,000 millones de quetzales que se han despilfarrado y se han robado y se han comido los burócratas? Pues que la desnutrición se ha incrementado en Guatemala, no se redujo. O sea, con los 25,000 millones de quetzales que se gastaron, no se redujo, sino que se incrementó la desnutrición en Guatemala. Y aún así salen todos estos burócratas a decir, es que lo que falta es más dinero, le echan más dinero y le aseguro que crecería más la desnutrición aquí en Guatemala, porque esa no es la vía para resolver esos problemas. La vía es a través de inversiones productivas que generen empleo y donde la gente pueda tener su trabajo y pueda la gente costearse su alimentación correcta, su vivienda, su salud, pero mientras sigan con la idea de que todo eso se va a hacer a través de los grandes y generosos burócratas que van a estar muy preocupados por la educación de la gente, por la salud de la gente, así como Joviel Acevedo, pues seguirán gastándose y quemando el dinero de los tributarios y no va a tener ningún resultado. Dejamos hasta aquí el editorial, vamos a una pausa y regresamos ya con ustedes en el patio de atrás. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Ren Day y Jorge Jacobs.
estamos de regreso con ustedes en su programa Todo Pulmón, ya por empezar el segmento del patio de atrás, pero antes de eso solo quiero recordarles que si usted tiene productos, tiene mercadería en su oficina, tiene papelería, tiene archivo muerto o en su vivienda usted tiene cosas, que sea muebles que no tiene que tener ahí todo el tiempo para que lo ocupan espacio y que preferiría tenerlos en otro lugar, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen bodegas desde pequeñas hasta grandes, con vigilancia las 24 horas, control de acceso también las 24 horas, con la ventaja también de que si es mercadería, por ejemplo, puede recibirla y puede entregarla a sus clientes y a sus proveedores ahí mismo en las instalaciones de Mr. Bodeguitas. Y pues en donde, pues en todas las instalaciones que tienen embajadas en la Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, en la zona 13, en la zona 11, en Las Charcas y también en Mushbal. Si quiere más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Y ahora sí, estamos ya en el patio de atrás con Reni Bey. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos. Bienvenidos a su subsegmento El Patio de Atrás, donde cada semana les hablamos de lo que pasa en Estados Unidos, especialmente en el mundo político, económico y su relación con Triángulo Norte en el contexto geopolítico o lo que está haciendo en otros países. Hoy hay algunos temas que Jorge quisiera comentar. Él propuso que comenzáramos hablando de un documento que se hizo público el 5 de julio y es básicamente sobre las elecciones de Guatemala. Es del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, o sea, la Cámara Baja, y básicamente lo que está platicando acá es, miren, Guatemala, hay unas elecciones inciertas para el agosto del 2019 y qué puede esperarse con la parte de el combate a la corrupción, entre otros temas. Jorge, ¿por qué te pareció este documento inicialmente? Yo tenía otro par de propuestas que después les voy a contar, pero Jorge quiere platicar mucho sobre este documento. Pues no es que quiera platicar mucho, simplemente porque es algo que ha salido en las noticias recientemente aquí. Como bien lo dijiste, pues es algo que fue publicado la semana pasada, pero hasta ayer lo sacaron aquí en las noticias de Guatemala. Y yo me puse a leerlo, pero realmente no dice mayor cosa, a no ser echarle penca a Jimmy Morales por haber sacado la CICIG, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que dice. Pero sí hace algunos casos, sí menciona algunos temas con relación a las elecciones, en el sentido de que el hecho de que hayan quitado a varios contendientes, obviamente le hacen énfasis a Tel Maldana y a Suri Ríos, pero también mencionan a Edwin Escobar y al señor Radford, Mauricio Radford, que le puede quitar legitimidad a las elecciones, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Y luego hacen mención con relación a precisamente pues todos los temas que se han hablado, el involucramiento del narcotráfico en las elecciones, en el financiamiento electoral ilícito. Mencionan algo que por lo menos en las notas que vino no le pusieron mucha atención, pero sí esa parte sí es gruesa. Dice que de acuerdo a varios reportes, líderes empresariales y políticos han sobornado e intimidado a miembros del Tribunal Supremo Electoral y otros oficiales gubernamentales y de cortes para influir en los resultados de las elecciones. Eso para mí es nuevas noticias. ¿De dónde se lo sacaron? No sé, porque aquí se ha hablado un montón de bolas y rumores y todo, pero así de que hay acusaciones de que sobornaron a o sea, acusaciones concretas me refiero, porque rumores ha habido de todo aquí, pero acusaciones concretas de sobornos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no digo que no hayan habido, pero repito, no hay ninguna acusación ni ninguna investigación que está haciendo el Ministerio Público que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas me llamaron la atención de este informe. Mira, en este informe lo interesante es que te hace énfasis de que algunos, primero que la lista para competir se cerró una semana antes de las elecciones. Después, que algunos fueron inscritos aunque tuvieran ciertas acusaciones y otros no.
Y en la parte que mencionan de que supuestamente hubieron sobornos para el tema del Tribunal Supremo Electoral, ahí me gustaría saber cuáles son las pruebas alrededor. Porque si este es un documento del Congreso de Estados Unidos, de investigación del Congreso de Estados Unidos, ¿alguna prueba han de tener? ¿O fue un chisme? Esperaría que no fuera un chisme y que tengan alguna base de investigación, documento de inteligencia, escuchas, algo que nosotros no sepamos, porque al día de hoy yo no estaba enterada de este tema. Acuérdate también que Por eso la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, exacto, la Cámara Baja de Estados Unidos está bajo el control de los demócratas, y en este tema, y remarco, es un estudio basado probablemente en encuestas, qué información hubo, quién le dijo A, B o C. No es una investigación de ninguna agencia de investigación de Estados Unidos. Es una especie como de paper, análisis, resumen, cuál es la situación. Incluso ahorita que estás mirando como la aclaración del documento, te dice que el documento es responsabilidad de sus autores y que es como una especie como de briefing para que los miembros del Congreso de Estados Unidos puedan tener algún resumen sobre lo que está pasando en Guatemala. Pero en ningún momento, y lo remarco, es una investigación de ninguna agencia de Estados Unidos. Es una especie de tesis universitaria, investigación, ni siquiera son encuestas, no te dice mucho las fuentes, etcétera, etcétera. Si tú quieres leer un poco el resumen. Básicamente es esto es elaborado por una oficina que se llama Congressional Research Services, que es básicamente servicios de investigación del Congreso, pero de investigación, no de investigación así de agencias de inteligencia, sino de investigación de libros, ¿va? De ir a la biblioteca. Lo que dice la web y lo que dice el internet. No, y por eso es que quería remarcar quién es esta entidad, porque después acá a veces siento que hay errores de traducción, no solamente del inglés, sino de entender qué es la entidad o quiénes están en la entidad o qué significa en el contexto burocrático de Estados Unidos. Después solo hace falta que digan, el gobierno de Estados Unidos dice tal cosa. Solo puede ser oficial del gobierno de Estados Unidos, es el ejecutivo, sí lo dice. Alguien del ejecutivo de Estados Unidos, no dice fulanito. Del Congreso, aunque lo diga un representante, pues es lo que dice el representante, no es el Congreso. Exactamente, no por digamos ahí. Una oficina del Congreso. O sea, por ahí va yo, porque a veces hay mucha malinterpretación. Yo quisiera creer de los documentos o de la información que está saliendo a veces de Estados Unidos. Yo quisiera creer que es errores de traducción o errores de entendimiento de quién es quién en el contexto político burocrático de Estados Unidos, pero lo quería comentar y no estoy diciendo que la información que esté ahí no sea valiosa o que sea o no sea cierto, pero sí quisiera poner en contexto que es una oficina de investigación, que traducido en el contexto burocrático de Estados Unidos es un grupo de 5 o 8 gentes que están haciendo investigación. Mucho esto será del internet. Voy a llamar a mi cuate a ver qué me dice de lo que está pasando en Guate. Lo que hacen briefings para los congresistas y los senadores, porque esa es una oficina del Congreso de Estados Unidos, que lo que hace es darles información de contexto a los congresistas. Lo que decían las noticias y los libros de esos días no es ni siquiera un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, es como, miren, eso es casi que el grupo que le hace la investigación y el resumen de noticias y de información a los congresistas sobre un tema específico, que lo leen, lo traducen, lo resumen. Probablemente tendrán 4 o 5 personas a las que llaman de fuentes acá, pero no es un documento de la Embajada de Estados Unidos, no es un documento del Departamento de Estados Unidos, es algo así como el resumen de noticias de la semana, de los chismes de lo que dicen en Guatemala. Sí, es básicamente es el equivalente a una oficina de información así del Congreso y es de información para los congresistas, no de los congresistas para afuera, ¿va? Sino que es si un congresista quiere saber qué está sucediendo en Guatemala, pues va ahí y revisa eso. Y si van al sitio del CRS van a ver que todos los días suben un montón de papers y de distintos países y de resúmenes de lo que está pasando en Irán y en todos lados. Entonces, o sea, básicamente lo que hacen es esa recopilación de información para darles contexto a los congresistas y a los senadores
para que intentar que no hablen tonteras cuando hablan. Yo te lo pondría en el contexto, es como la Oficina de Recopilación de Información de Prensa del Congreso de Estados Unidos, o lo que dice algún estudio o algún libro, pero no es una oficina que esté recibiendo información de inteligencia de la embajada. Hasta donde yo sé, no es así el proceso, y tampoco es un documento ni de la embajada ni del Departamento de Estado, para que no haya mezcla de peras con manzanas y estos vayan a parar diciendo que dice fulanito de que dice el gobierno de Estados Unidos. Es una oficina del gobierno de Estados Unidos. Se paga con dinero de los tributarios, sí, pero no es el vocero oficial del gobierno de Estados Unidos. Ese es el tema, que hay muchas cosas de preocupación totalmente, pero hay aquí algunas cosas que a mí me gustaría que me dijeran, ¿y por qué están diciendo eso? ¿Dónde están las pruebas? Porque si tenés las pruebas, deberás de estar denunciando. O sea, eso sería mi comentario. Y luego hay otra noticia que está recién saliendo, que el nuevo presidente de Panamá va a ir a Nueva York para tratar la lista gris con los bancos. La lista gris tiene que ver también con corrupción y lavado de dinero. Y básicamente Panamá está en la lista gris de algunas organizaciones internacionales, precisamente porque se considera que no ayuda lo suficiente en la persecución del lavado de dinero, que puede ser de narcotráfico, trata de personas, o puede ser de temas de corrupción. Así que esto es un tema que lo están poniendo sobre la mesa, y lo interesante es que están yendo directamente a hablar con los bancos de Nueva York. O sea, es como que es un tema prioritario para los panameños. Hay que recordar que el 70% del Producto Interno Bruto de Panamá tiene que ver con el canal y todos los servicios financieros y servicios relacionados al canal de Panamá. Entonces, estar en esa lista es complicado, y en este caso pareciera que les urge ver cómo comienzan a arreglar ese tema. Hay otra noticia también, Jorge, que yo quería comentar, que es un poco como de chambre, pero no es chambre porque puede tener también impactos en las elecciones de Estados Unidos, y fue el hecho que el lunes, martes, dependiendo de la hora y el momento en que lo estaban leyendo en El Mundo, un multimillonario de Nueva York de apellido Epstein fue imputado por explotar y abusar de decenas de adolescentes. Esta persona, leo la noticia del País, dice: el gestor de fondos es acusado de crear una trama piramidal que durante años le permitió reclutar a niñas para actos sexuales. El magnate Jeffrey Epstein ha sido acusado formalmente de tráfico sexual de menores y conspiración, Carlos, por lo que pueden ser condenado a 45 años de cárcel. El gestor de fondos, amigo de Donald Trump y del expresidente Bill Clinton, logró evitar durante más de una década cargos federales por su trama de pedofilia, con lo que reclutó docenas de niñas para explotarlas. El sábado fue arrestado cuando regresaba de Francia. El gestor de fondos se declaró no culpable, pero los fiscales pidieron al juez que siga en prisión hasta que se celebre el juicio por elevado riesgo de fuga. Entre 2002 y 2005, Epstein, de acuerdo con la investigación, pagó a docenas de menores para que le hicieran masajes, felaciones y otros actos de carácter sexual. Las trasladó a sus residencias en Nueva York y Florida desde otros estados, una ofensa federal que no prescribe. Las acusaciones incluyen crímenes que se excluyeron del controvertido pacto secreto que le permitió esquivar cargos federales en 2008 y están respaldadas por nuevas evidencias, como fotos de menores desnudas encontradas durante un registro. Durante más de una década, los abusos de Epstein fueron objeto de demandas por parte de las víctimas, de investigaciones de las autoridades locales y federales, así como de múltiples reportajes en la prensa. El ejecutivo utilizó a sus asociados y a las víctimas para reclutar nuevas niñas que iba a explotar sexualmente. Su caso, sin embargo, estuvo ausente del debate que generó el movimiento Me Too. Los cargos están recogidos ahora en un documento de 14 páginas que se ha publicado el lunes pasado, unas horas antes de que Epstein apareciera en la Corte de Nueva York. Porque este es un tema que no es solo un tema local de alguien con mucha plata que fue arrestado con acusaciones de abusar de menores, porque como dice la noticia, tiene 3 factores. Es amigo de Donald Trump, de Bill Clinton, y además él había hecho un trato con
una fiscalía en el 2005 en Florida, que da la casualidad que el fiscal que lo ayudó a hacer ese acuerdo es actualmente un secretario de trabajo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí es como un cóctel donde hay dinero, y se te olvidó mencionar abusos que de es niños. el principal financista del Partido Demócrata. Para que también pudieras echar tu víbora, así también. Él le da pisto a todos los partidos en Estados Unidos, pero es el principal financista del Partido Demócrata. Y esta es una noticia que va a dar, a mi criterio, para mucho, por lo que se sepa en la prensa y por lo que no se sepa en la prensa, porque hay que recordar que estamos ya en la pre-campaña de las elecciones del 2020 de Estados Unidos. Y un escándalo como este, calculando los tiempos, tienes que lo están acusando, que incluso sacaron en el video una noticia, en el video donde están haciendo la acusación, sacan una foto de él, y si usted tiene más información, llámenos. No importa si usted es, incluso alguien salió diciendo, no importa si usted es ilegal y tiene miedo de ser deportado, nosotros lo vamos a ayudar. De hecho, este tipo de casos pueden ayudar a los... Se cree, según estuve investigando, que parte de las víctimas eran ilegales y que obviamente eso era una cosa que utilizaban para mantenerlas en silencio. Entonces fue interesante ver la conferencia de prensa en Nueva York, el hecho de que estén buscando nuevas víctimas y que lo estén acusando. Y obviamente la discusión en algunos canales en Estados Unidos, tanto de los que están con los demócratas como los republicanos, era la competencia, quién le echa más basura de... Si estabas mirando un canal, una noticia estadounidense de un canal que está con los demócratas, sacaban todas las fotos de Epstein casi que a la par de Donald Trump, y va a remarcar, es amigo de Trump, es amigo de Trump. Y en los otros canales es el principal financista de los demócratas, es gran amigo de Bill Clinton, le prestaba el avión a Clinton cuando era presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces están comenzando a sacar los trapos chucos y pareciera que la competencia es qué partido tenía más relación con este Epstein. ¿A quién le echan más la culpa? Al final es interesante y es importante para que veamos que en todos lados se cuecen habas y cómo al final hasta en Estados Unidos hay bastantes sospechas de temas de compra de favores políticos, no solo con dinero, sino también en especie, como eran los famosos viajes del avión de Epstein, que le decían el Lolita Express, ya se imagina usted por qué, pero así le decían al avión. Y por cierto que Clinton era amigo de él antes de las elecciones y después de las elecciones, o sea, sí, porque yo me recuerdo siempre, no sé si tú te recuerdas de cuando Bill Clinton estaba con que iba a ser candidato, cuando le empezaron a sacar todo lo de Jennifer Flowers y todo. O sea, Bill Clinton ya tiene su historial desde mucho antes de llegar a la presidencia. Solo que en esta diferencia, a Epstein lo están acusando de haber corrompido menores de edad. Eso es un delito federal. Si las mujeres con las que se enredaron eran mayores de edad, sí sería un escándalo porque habían políticos involucrados, pero en este caso específicamente se está hablando de menores de edad, que son víctimas porque eso se llama trata de personas. Y yo recuerdo una vez que andaba de vaga por Boston en el metro, había una campaña, y también en los aeropuertos, si tú vas caminando, no con prisa porque vas a perder el transbordo, sino que vas con cierto tiempo. Lento porque tenés que esperar 10 horas. Exacto, tenés como 5 o 6 horas para esperar. Vas caminando digamos, de puerta en puerta. Hay campañas de, por ejemplo, que habla cabal sobre el tema de si es un niño o si se te están transportando con fines de movimiento de explotación, dile algo al sobrecargo, o si usted sabe o se da cuenta o usted está consciente. Incluso recuerdo que en el tema de Boston había una campaña que decía, porque iba a haber un gran evento deportivo, y básicamente decía, si usted llama por teléfono y pide la compañía de
de alguien y esa persona es menor de edad, es un delito federal. O sea, como usted, aunque sea usted no sea de la ciudad, si usted llama al servicio de habitación y quiere alguna compañía, solo le recordamos que es un delito federal, si esa persona es menor de edad. Incluso hay una película que a mí me encanta sobre el tema de la importancia de la edad de los que están involucrados en actos sexuales o si es menor de edad cuando un adulto tiene relaciones con esa persona. Hay una película que se llama El Club de las Primeras Esposas. Si tú recuerdas, a las 3 primeras esposas las habían dejado los maridos por alguien más joven y a la que era una estrella de cine la habían cambiado por una Lolita. Y no a los otros 2 ya les habían encontrado por dónde agarrarlos, pero a este no. Hasta que casualmente la estrella de cine descubre que precisamente la Lolita por la cual la había abandonado tenía 16 años, no 19 como decir. Y por ahí es que literalmente hinca al ex marido para que dejen de hacerles todas las trastadas que le estaban haciendo. A una no le pagaban la pensión, a la otra la trataba como zapato el ex marido, y a la tercera era así como si yo soy una estrella de cine que ganó un Oscar y esto y lo otro, me dijo que era una vieja. Era un tema de ¿cómo así? Por ahí agarra al ex marido porque se había enredado con una menor de edad y le saca precisamente en la película le saca el anuario escolar y le dice, mira, le dice, la edad que realmente tiene, le dice, ahorita llamo al FBI, y el ex marido se le queda mirando aterrorizado. Entonces, te lo menciono para ponerte en contexto de la importancia que este tema puede llegar a ser, porque estamos en año preelectoral en Estados Unidos. Y hay una tercera noticia que no quiero dejar de mencionar y comentar. Estados Unidos está creando una comisión de derechos humanos propia, pero le están diciendo derechos inalienables de la persona, no de derechos humanos, sino derechos inalienables de la persona. Y lo interesante es que la está formando el secretario de Departamento de Estado, Mike Pompeo. Que por cierto, eso es lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Lo interesante es que una de las personas que está en esa comité es una persona que es experta en la Carta de Derechos Universales de 1948, que es una persona que para los cánones estadounidenses es conservadora, y algunos murmuraron, y lo que dijo esa persona es, miren, yo soy experta en temas de derechos humanos, que mi expertaje o casi que mi tesis doctoral sea 1948, que es la base, son otros $50. ¿Ustedes creen que me voy a meter en el tema del aborto? No crea, pero de una u otra forma, el hecho que estén poniendo a una persona en esa comisión, que básicamente no está hablando de los derechos humanos que son como de 4ª o 5ª generación, sino los originales, y además no es a favor del aborto, te está diciendo que están regresando a las raíces de lo que realmente era la intención de 1948, y que después como que han ido agregando y agregando un montón de cosas, y que con tantos agregados distorsionan y confunden a la gente. Pero era un tema que no quería dejar de mencionar. La comisión se llama, traducido, la Comisión de Derechos Inalienables, que como tú dices está en la Constitución de Estados Unidos, y es un organismo de asesoramiento que se ocupará de derechos humanos y derecho natural. Interesante que te están poniendo derecho natural. La comisión estará presidida por Mary Ann Glendon, catedrática de Derecho de Harvard, experta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Además, Glendon fue tutora del actual secretario de Estado, Mike Pompeo, y ocupó el cargo de la embajadora ante el Vaticano. Entonces, es un tema que no quería dejar de mencionar. El nombramiento de Glendon podría temperar las críticas desatadas por el temor que sea instrumentalizada para atacar los derechos de homosexuales o el derecho al aborto, eso es en Estados Unidos, ya que el primer candidato formal a presidir la comisión era Robert George, cofundador de la Organización Nacional para el Matrimonio, contraria a los matrimonios homosexuales y enemigo declarado del aborto. O sea que el candidato original era alguien como que muy conservador, y ella se considera que va a ser de centro según esta noticia.
Que para efectos prácticos es, porque entiendo que es y que es como debe ser, va a ser, como le dicen los gringos, un watchdog, así. Va a vigilar que el gobierno en las distintas oficinas del gobierno no violen esos derechos inalienables. Y que en teoría es como debiera de funcionar la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero mira, a mí me pareció interesante este tema y no lo quería dejar de mencionar porque la función, de acuerdo a la noticia, es que va a agregar ideas al discurso de los derechos humanos y escrutar en qué se ha distanciado ese discurso de nuestros principios fundadores como nación y de los derechos y leyes naturales. Lo que yo decía es, ¿cuál es el discurso de hoy y cuál era el discurso de la Constitución de Estados Unidos? Son derechos inalienables como personas y las autoridades estadounidenses están hablando de esa situación. Me parece interesante que estén haciendo su propia comisión, que estén poniendo cargo a alguien que es experto de la Aclaración de 1948, que es mujer, que fue embajadora ante el Vaticano, y que estén hablando de, vamos a revisar que estemos trabajando en la línea de los derechos inalienables de lo que dice nuestra Constitución de acuerdo a Estados Unidos. Principios fundadores como nación. Así que esto me parece interesantísimo. Me imagino que va a hacer algunos camotes, porque obviamente entidades internacionales están ya murmurando que recelos aquí, recelos allá, pero Estados Unidos es un país independiente, soberano, y si quieren establecer su propia comisión para asegurarse que su trabajo y sus lineamientos y la forma en que estén aplicando lo que se entiende de derechos inalienables, que es lo que está establecido en su Constitución, y la forma en que estén transmitiendo esas ideas al resto del mundo, va a estar interesante el agarrón, porque van a ver algunos que se han fumado, como te he dicho, que han metido derechos que no son derechos, que van a decir, ¿y esto qué pasó? Y los que probablemente habían utilizado el término para meter A, B o C, o ya van por la sexta generación de derechos humanos y no se ha terminado de aplicar la de 1948, creo que va a ser interesante, porque pareciera que aquí lo que están diciendo en el fondo, y habría que ver lo que dice el documento y la forma en que va a trabajar la comisión, es: vamos a pelear por los derechos humanos, pero para eso son derechos inalienables de las personas, que está marcado en nuestra Constitución. Habría que ver qué fue lo que establecieron hace 200 años y qué es lo que se entiende en esa situación. Esto va a estar interesante. Pues se refleja mucho en lo que en la declaración esa universal, la de 1948, no todas las posteriores. Y pues llegamos hasta aquí, lamentablemente, con el patio de atrás, porque ya se nos acabó el tiempo. Solo quiero comentar una nota, esta es local, que resulta que ahorita una de las noticias es de que los aviones Pampa 3 no podrán derribar jets ilegales. ¿Y cuál es la noticia? Si eso lo dije yo desde la semana pasada, e incluso está en mi columna precisamente de Prensa Libre desde la semana pasada, de que no pueden derribar aviones aquí, tendrían que cambiar la legislación para que pudieran hacerlo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues básicamente presumiendo que se llegue a ese momento, van a llegar a la par de las narcoavionetas y se van a tomar una selfie ahí con la narcoavioneta detrás, porque es lo único que pueden hacer. O sea, no lo pueden derribar, no le pueden dar su golpecito así para que se baje, porque se caen los dos. Entonces, básicamente para efectos prácticos es completamente irrelevante esos jets en ese entorno. Pero repito, hasta ahorita lo está diciendo el ministro de la Defensa, pero yo lo dije desde la semana pasada aquí en estos micrófonos y en mi columna en Prensa Libre. Bueno, pues nos vemos dentro de 8 días acá en el patio de atrás, su único segmento donde se hablan de noticias relacionadas a Estados Unidos y Guatemala, así como el contexto geopolítico en el cual se está desenvolviendo Estados Unidos, y hablamos también de los temas que están pasando en Estados Unidos, que a veces se ve la noticia pero no se entiende un poco el contexto. Nosotros intentamos explicar el contexto, lo que se puede esperar, las discusiones que hay, y en este caso de el chisme de Nueva York, del tema de Epstein, pues obviamente esto va a dejar las novelas de los 80 de Dinastía y Dallas, que fueron muy populares en los años 80 y 90, eso va a dejar chiquito la trama de Epstein a esas novelas
o series estadounidenses sumamente famosas. Así es, así que les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 6 de la tarde viene María Dolores Arias en Contravía PM, luego estará ella junto con Sofía Hegel en Más Negocios a las 7 de la noche. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Contravía AM. Y en Todo a Pulmón nos volvemos a escuchar mañana al mediodía y mientras tanto pues pase una muy feliz tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Rendeik y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.